Bueno, vamos a empezar orando porque el Espíritu Santo me mostró algo y quiero hacerlo justamente como el Espíritu Santo me mostró. Y es que hoy quiero que te desconectes por un momento, pongas tu celular en vibrador, puedas concentrarte. Es una hora, quizá 40 minutos, pero esos 40 minutos puedas recibir la sabiduría del cielo, el conocimiento del cielo, la palabra que tiene hoy preparada. Quizás son 2 palabras, una palabra, pero la puedas recibir, puedas estar tus sentidos enfocados en el Espíritu, porque a veces nos entretenemos y el Espíritu nos quiere hablar o nos está hablando y no podemos escucharlo porque estamos conectadas, pero con las cosas del mundo. Y hoy quiero decirte que cierres tus ojos primeramente. Vamos a empezar a pensar y a poner la atmósfera de este lugar para que sea el Espíritu quien nos dirija. Hoy quiero decirte que no estás en Cancún. Imagina esto, no estás en Cancún, tú eres de Esmirna. Esmirna, tú eres cristiana, una seguidora de Jesús en el pueblo de Esmirna. Entonces, ponte esto en la mente. Ahorita estamos viniendo a escondidas, porque en Esmirna, en este lugar, como en el que vimos anteriormente, los cristianos eran perseguidos. Y nosotras en este momento estamos siendo perseguidas. No tenemos la libertad para predicar el Evangelio. No tenemos la libertad en este momento para estudiar el Evangelio. Entonces, pero el Espíritu de Dios que vino a través del sacrificio que hizo Jesús, ahora está aquí y nos va a hablar como aquella época nos va a hablar. Ellos estaban sufriendo persecución en ese lugar. Pero fíjate, a pesar de lo que estaban viviendo, que es lo que vamos a platicar durante estas semanas, ellos iban a unos lugares ocultos para que los romanos en esa época no los descubrieran. Y entonces, ahora imagínate, estamos en un lugar que nadie sabe. Somos de Esmirna, nadie sabe dónde estamos, pero venimos a aprender del Espíritu Santo, de Jesucristo, a recibir lo que tiene para nosotras. Y no tenemos miedo. Pusimos en ese momento las velas porque así mismo ellos tenían que ir con sus velas a esos lugares, a esas casas, a esconderse y a poder recibir de ese conocimiento. Espíritu Santo, te damos las gracias primeramente esta tarde por permitirnos llegar a este lugar. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que vas a hacer y por lo que ya hiciste. Porque sabemos que lo que tú estás haciendo, Señor, es perfecto, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos sigas hablando, Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, háblame. Dile una vez más, Espíritu Santo, háblame. Háblame a través de estos versículos, a través de esta iglesia. Cambia lo que quieres que yo cambie. Y prepárame para las bodas. Espíritu Santo, toma el control de cada vida, Señor. Y sé tú, Señor, moviéndote con libertad. Gracias te damos porque sabemos que lo que vamos a recibir de ti durante este tiempo, durante estas semanas, va a ser ese maná que necesitamos para lo que sigue, para la siguiente temporada, Padre. O para quizá lo que estamos viviendo, Padre. Toma el control, Señor, de todo lo que se hará, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, trayendo esa revelación, ese conocimiento, Señor. Quita todo estupor, Padre, toda falta de que tu palabra entre y penetre, Padre Celestial. Toda pereza, todo cansancio, Padre, no solo físico, sino espiritual, Padre. Renueva, Señor, esta tarde, Señor, todo dolor, Señor, todo aquello que se quiera mover en contra de estas mujeres, Señor, que así como antes, Señor, en años pasados, en temporadas pasadas, han venido, Señor, y dispusieron su corazón para venir a aprender de ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor.
Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, vamos a prender ahora sí las luces para que puedan escribir y leer la palabra. Y la dinámica va a ser la misma. Vamos a venir nuevamente, porque ahorita recuerden, ya no son de Cancún, son de Esmirna. ¿En dónde estamos? Esmirna. Esmirna. Entonces, somos mujeres que hemos dejado nuestras labores en ese lugar de Esmirna y hemos venido a aprender de lo que el Espíritu tiene para nosotras. Y bueno, vamos a empezar primeramente. Hoy básicamente vamos a ver el texto bíblico. No lo vamos a desglosar todo hasta la siguiente semana, pero como estamos en Esmirna, nos vamos a imaginar, y yo te voy a ir platicando cómo era Esmirna. O sea, así como es Cancún, que tiene política, que tiene un gobierno, que tiene monumentos, que tiene, bueno, de todo un poco. Así mismo vamos a ir viendo hoy en Esmirna, para que nos vayamos imaginando, introduciendo, poniendo ese papel de Esmirna, y sea mucho más fácil que podamos entender cuando lleguemos a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar y nos quiere hablar, porque quizá a cada una le va a hablar de forma diferente. La dinámica para estas semanas va a ser la siguiente. Yo voy a estar durante los 40 minutos hablando, y al final voy a pasar una hoja. Esa hoja van a poder hacer todas las preguntas que a ustedes se les ocurra y que a veces tienen pena de preguntar, porque la siguiente semana nos vamos a tomar 10 minutos y ahí les voy a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. También va a haber tiempos de 10 minutos cuando terminemos para, si el Espíritu les mostró algo, de manera personal, de manera testimonial, vamos a poder, mira, me identifico con esto, quiero compartir, ahorita me habló de este versículo y todo. Pero para no perdernos con el tema y no revolver primeramente a mí, sea mucho más fácil para mí y también para todas, porque quizá alguna falta una semana y no perder la secuencia, ¿verdad?, de lo que el Señor nos va a mostrar. Entonces vamos a Apocalipsis, para las que anotan, Apocalipsis, ese va a ser nuestra base, el mensaje a Esmirna, que es Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y lo vamos a leer. Aunque no vamos a desglosar hoy, pues vamos a meternos a Esmirna, que es el mensaje. Entonces, acuérdense, iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, bueno, esta es la base principal. Pero vamos a platicar entonces, si nosotros es Apocalipsis 2, del 8 al 11. Esa va a ser nuestra base en el transcurso de las semanas que nos llevemos, no lo sé, quizás nos llevemos 2, 3, 4, no lo sabemos, pero esa va a ser siempre nuestra base. Hoy no vamos a platicar específicamente de nuestra base, porque como les dije, ¿en dónde estamos? En Esmirna. Somos mujeres que hemos dejado nuestras ocupaciones para venir a estudiar la palabra en la ciudad de Esmirna. Y bueno, Esmirna, vamos a hablar de todo un poco de Esmirna, para que tú, siendo cristiana, porque tú eres seguidora de Jesucristo, puedas saber el panorama de cómo se estaba moviendo Esmirna, cómo estaba viviendo, que al igual que en Cancún, tú eres cristiana en Cancún, se mueven muchas cosas, pasan muchas cosas, pero tú eres la elegida del Señor como en Esmirna,
y haces la diferencia en ese lugar. Y bueno, primero, ciudad de Esmirna. Se reconoce la existencia de dos ciudades conocidas como Esmirna en esa antigüedad. La primera, Esmirna, está ubicada en el extremo nororiental del Golfo de Esmirna. Sin embargo, esta ciudad sufrió una devastación. Esta devastación la destruyó en su totalidad, lo que provocó que sus habitantes en esa época, antes de Cristo, se dispersaran y buscaran refugio en villas cercanas. ¿Cuáles eran esas villas cercanas? Como ya lo vimos, era Efeso y bueno, algunas de las que vamos a ver los siguientes meses. Posteriormente, Alejandro Magno emprendió la reconstrucción. Nuevamente se reconstruye Esmirna, pero esta vez en una ubicación casi igual, similar, pero era al Golfo. Entonces, de esta primera ciudad, entonces, Esmirna se convirtió en una ciudad próspera. La segunda vez esta ciudad se convirtió en una ciudad próspera y significativa en la región, destacándose por su ubicación estratégica. Y algo curioso, que Efeso, donde vimos, y Esmirna, ¿saben a cuántos kilómetros estaban? Estaban a 68 kilómetros. Quiere decir que estaban, cuando yo busqué, estaba a Playa del Carmen y Cancún. El mismo kilometraje. Qué curioso, ¿no? Entonces, así mismo se conectó, como se conectó Efeso con Esmirna, así nos conectamos igual con Playa del Carmen, con Cancún. Entonces, imagínate esta parte. La ciudad tenía varias plazas y pórticos, bibliotecas públicas, numerosos templos, edificios. Era una ciudad hermosa. Se consideraba una ciudad hermosa, Esmirna. Según hallazgos arqueológicos, Esmirna se remota a 8.500 años antes de Cristo. Y bueno, la ciudad fue establecida por diferentes grupos, ¿no? Vemos ahí los romanos, los griegos, bizantinos, infinidad de grupos que, bueno, fueron pasando generación tras generación y reconstruyendo esta ciudad de Esmirna. Y aquí viene, las que anotan, empiecen a anotar. Es posible que el término Esmirna tenga un origen etimológico vinculado con la mirra. ¿Alguien sabe qué es la mirra? Bueno, entonces la mirra se cree que proviene de la palabra griega Esmirna, S-M-Y-R-N-A, que significa mirra. Y esa mirra era la principal exportación de la ciudad antigua. Esta es una resina amarga y altamente aromática extraída en árboles nativos de África y de Arabia. Esta conexión podría explicar el hecho por qué Esmirna era una ciudad conocida por su producción y su comercio de esta mirra, porque estaba en un pórtico, en un golfo muy estratégico para conectarse con estas mismas ciudades, ¿no? que era África y Arabia. La mirra se utilizaba en diversas aplicaciones, incluso en procesos de embalsamiento, debido a su fragancia distintiva. Además, simbólicamente, la mirra estaba asociada con la amargura y el sufrimiento. Entonces, yo buscando cómo se extraía la mirra es un árbol que se extrae de la comipora, así se llama el árbol, y se hacen incisiones en esta resina que sale de una forma gomosa. Una vez que esta se extrae, se forma una lágrima. Una gota, exacto, se seca y se forma una lágrima. Y esta resina queda dura y brillante para luego ser utilizada para inciensos, embalsamientos y todo. Pero bueno, esa es la forma de que se extrae la mirra. Y entonces, buscando un poco acerca de la mirra, vemos en diferentes textos bíblicos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo la mirra tenía un significado importante, era algo de valor la mirra. Entonces vamos a empezar, tengo muchos versículos, pero
que los pueden leer en su casa. Sí, no vamos a enfocarnos exactamente en la mirra, pero vamos a ver algunos de ellos. Y es en Génesis 37, 25. Si alguien lo puede leer. Y ahí vamos a empezar a ver desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, cómo menciona la mirra. 37, 25 y 43, 11. ¿Quién la puede leer? ¿Mati? Dice, y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos mirando, y he aquí una compañía de los ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Y el 43, 11. 43, 11. Sí, de Génesis, por favor. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues, ¿qué así haciéndolo? Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevadlo a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Entonces, específicamente en Génesis, estos dos que vimos, es la historia de José. En una vemos donde se utilizaba como para un mercader, para poder intercambiar cosas, como para el comercio, pero también para algo de valor también que lo ocupaban para ellos mismos, para embalsamar, para labores que tenían diariamente, para poner en el altar. Y en Éxodo también vemos en el 30-23, ¿quién lo puede leer? Que lo encuentren. Para preparar el altar. Éxodo 30, del 22 y 23. Dice, el aceite de la unción y el incienso. Habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 kilos y de canela aromática la mitad, esto es 250, del cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas 1 kilo. Entonces vemos que la mirra tenía gran importancia desde el Antiguo Testamento para preparar el altar. ¿Qué hacían? Lo revolvían con el aceite y era esto que, bueno, ahí en Éxodo, las que quisieran estudiarlo mucho más a profundidad, bueno, ahí viene específicamente cómo la mirra era un producto de mucho valor y cómo sigue siendo de valor, porque inclusive para conseguirlo aquí en Cancún ha sido un problema. No lo he podido conseguir como tal, entonces sigue siendo comercializado en Turquía y en esa zona. Y bueno, también vemos a la reina Esther en Esther 2.12 cómo se preparó. Vayan anotando, Esther 2.12, cómo usan el aceite para prepararlo, aceite de mirra para prepararla durante un año. Imagínense estar durante un año con aceite de mirra, revolvían aceite de oliva con aceite, con la mirra. Es Esther 2.12. Esther 2.12. Dijeron los criados del rey. Fuerte. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai. Esther 2.12. 2.12. Esther 2.12. 2.12. Uy.
Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus altarios. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces vemos ahí como... ¿Tienes otra versión? Sí. Está muy claro. Dice, antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacía obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Entonces, ¿vieron? La mirra sí era algo de valor, sí era algo importante que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Entonces, recuerden, estamos... ¿En dónde estamos ahora? ¿Y Esmirna? ¿Qué significa? Mirra. ¿Y entonces la mirra qué es? Algo de valor. Vemos en los versículos que hemos visto, es algo de valor. Es una cera, ¿no? Sí, y ya bueno, se da el tratamiento para hacerlo incienso, para embalsamar los cuerpos. Como esencias, los podemos, ya actualmente esa esencia se extrae como un aceite de mirra y lo podemos poner en los difusores, ya en la actualidad se puede ver esto, ¿no? Pero bueno, antiguamente se extrae como si fuera un cuarzo, así, tal cual. Ese es como que... Sí, como un cuarzo, digamos ya de la resina se seca, como lo expliqué. Entonces queda como un cuarzo duro y se le da el tratamiento para poderlos utilizar en diferentes cosas, incienso, aceite. Y por último vamos a ver ya en el Nuevo Testamento cómo fue utilizado cuando nació Jesús en Mateo 2:11. Mateo 2:11. 2:11. Mateo 2:11. Y lo voy a leer, dice Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y volvemos a ver la mirra como un objeto de valor. Era una señal que anunciaba, iba a ungir al elegido, pero también anunciaba lo que iba a seguir. Entonces, bueno, ya este producto sabemos que era de valor. Y nosotros, si somos de Esmirna, que significa que la mirra, ¿qué somos? Entonces, bueno, somos mujeres de gran valor para el Señor. Entonces, ve imaginándote todo, ve recibiendo todo lo que tiene el Señor, porque a veces si lo leemos textual, pues nos cuesta entender, pero ya cuando empezamos a introducirnos en los significados, entonces podemos ver que efectivamente la mirra tenía mucho valor en esa época. Esmirna se destacaba entre las ciudades de Asia Menor debido a sus recursos naturales. Tenía buenos recursos naturales esta región y que la hacían era una ciudad próspera económicamente y centrada en la agricultura. Su principal comercio era la agricultura, el comercio, la cultura, la religión. Como buen puerto. Exacto, como buen puerto, pues intercambiaba, había mucha gente, viajaba mucha gente constantemente en este puerto. Y bueno, Esmirna contaba con un próspero puerto que la convertía en un floreciente centro comercial marítimo en esta región que es el mar Egeo. Principalmente se comercializaban productos agrícolas, manufacturados, materias primas y productos de lujo. Entonces, bueno, si nos imaginamos esto, vemos a Cancún y bueno, Cancún es del turismo, ¿verdad? Pero como estamos ahora en Esmirna, como lo estamos viendo, era un lugar próspero en productos que se producían ahí mismo. Al ser puerto intercambiaban estos productos, estaba
había gente con dinero, quiere decir que si era próspero el lugar, había gente con dinero, pero también había pues influencias, como lo vimos en la anterior iglesia de Efeso. Ellos adoraban, era un lugar donde se adoraba pues a Roma prácticamente. Y hubo 3 grandes centros religiosos que lo mencionaron anteriormente, pero ¿cómo tuvo esta influencia Efeso para Esmirna? El templo de Diana en Efeso, el altar de Zeus y el templo de Asclepio en Pérgamo, que luego lo van a ver, ¿verdad? Lo que generó una fuerte influencia del culto romano en toda la región. O sea, era realmente importante el culto a los romanos. Y investigando ahí en Esmirna, la diosa Diana, que era una diosa romana con cabeza, pero con el cuerpo de un animal. Entonces era una diosa que se representaba como una diosa virgen. Se le representaba con un arco y flechas. Inclusive si ya llegan a su casa, lo pueden ver en googlear, y se ve todavía que siguen estos monumentos a Diana. Y era un animal sagrado, que era un ciervo, y se representaba con una diadema en forma de luna, y se consideraba la protectora de la naturaleza. Como desde esa época la mujer ya y los dioses paganos de Roma ya tenían una representación importante y una influencia importante para los cristianos, que tenían que estar en ese lugar conviviendo con este tipo de dioses y teniendo que pues tener la convicción para no seguir este tipo de dioses, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa en Cancún? Nos pasa lo mismo, ¿verdad? Prácticamente vemos muchos tipos de dioses, pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo y no seguir las cosas del mundo o a dioses ajenos, sino a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces, hoy en la antigüedad, hoy en la actualidad, Esmirna, pues ya lo vimos, está en Turquía y se llama Izmir, o sea, actualmente sigue esta ciudad, es una ciudad próspera. Si lo buscas en Google hay muchos videos que te enseñan, ya youtubers que te enseñan a esta ciudad, y es una ciudad muy próspera por el puerto que tiene. Y entonces sigue estando en la costa del mar Egeo y es la tercera ciudad más grande y la segunda ciudad más grande portuaria e importante de Turquía. Entonces, Izmir. I-Z-M-I-R, que es en turco. Pero bueno, si lo buscan, así se llama Izmir. Entonces, me imagino Esmirna, en turco ya es Izmir. Entonces, bueno, con estos panoramas ahora vamos a introducirnos al mundo cristiano ahora. Posiblemente la actividad misionera, el contacto con el judaísmo, los viajes misioneros de figuras claves como Pablo y la correspondencia entre líderes cristianos ayudaron para que la iglesia se estableciera en este lugar. Algunos creen que la iglesia se fundó entre el 53 y 56 después de Jesucristo. Gracias a esa labor misionera, ya sea directa o indirectamente, de Pablo. Con todo, lo que sí se sabe es que en el siglo II después de Cristo, Esmirna llegó a ser un centro cristiano poderoso en la mitad oriental del Imperio Romano, en esta zona específicamente. Entonces, no hay un versículo específicamente que hable de Esmirna, sino recordemos que habla de una zona, la zona de Asia. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa parte? En Hechos 19:10. Y ahí nos sugiere que la iglesia fue fundada durante el tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a Hechos 19:10.
Sí, por favor. Dice, esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Ok, entonces ahí nos sugiere que, bueno, en los viajes misioneros que se encontraba Pablo en Éfeso, cómo tuvo la influencia, y seguramente él estuvo teniendo, al estar tan cercano, aunque recordemos que no existían los vehículos como ahora, ¿no? No nos hacíamos 40 minutos para ir, seguramente tenían que ir en algún animal o quizá caminando, les tomaba su tiempo, pero en esos viajes misioneros que estuvo Pablo durante esos 2 años, se sugiere que cómo fue influenciada esta iglesia para establecerse, para llevar la palabra, para que ellos pudieran recibir y estar preparados para lo que les iba a hablar a esta iglesia. Entonces, bueno, vamos a ver. Algo muy importante es que hubo una persona que prosiguió llevando la palabra durante ese tiempo, que era Policarpio de Esmirna. Ese lo pueden buscar y realmente es uno de los mártires más nombrados. Ahora que estuve estudiando, se puede, bueno, lo pude ver que la forma en que vivió, su historia de vida es muy fuerte, todo lo que tuvo que enfrentar en Esmirna. Y hoy es como si él estuviera hablándonos, ¿no? Dijimos en un principio que estábamos en Esmirna, que éramos mujeres de Esmirna, y así igual él tenía que juntarse con el pueblo cristiano y hablar en Esmirna y llevarle el mensaje que tenía de Jesucristo. Y él fue un obispo y mártir de esta iglesia, había sido discípulo de Juan, era considerado uno de los 3 padres apostólicos principales, nació en una familia que se dice probablemente cristiana, en el entorno de los 70 u 80 años, y fue su discípulo de Juan, como lo vimos. Fue instruido por los apóstoles y convivió con muchos de ellos. No se sabe, pero quizá vio al Señor Jesucristo. Entonces, poco se sabe de la historia de Policarpio en cuestión de las enseñanzas y todo, pero sí se sabe que fue una persona de influencia, Y lo más chistoso y lo más fuerte es que esta persona de influencia siempre llevó el evangelio, a pesar del entorno que estaba viviendo, de cómo se estaba moviendo en Esmirna. Él nunca desistió. Y la forma en que murió, ¿cómo creen que murió él? No sé si sea que le dijeron que negara a Jesús, y él dijo, ya había aguantado tantos años como para que en este momento lo niegue. Y creo que le cortaron la cabeza. No, la verdad no me acuerdo si es eso. Es así, pero no le cortaron la cabeza. Entonces vinieron los romanos y le dijeron, si niegas a Jesús vas a vivir, y si sigues predicando te vamos a llevar a la hoguera. Y entonces él dijo que había vivido tantos años y Jesucristo había hecho tantas cosas tan grandes por él, como para que en ese momento él se arrepintiera y negara a Jesucristo. Entonces se dice por escritos que fueron dejando que él corrió y se tiró a la hoguera. Imagínense, o sea, él ya estaba listo, él ya estaba convencido de lo que seguía. Imagínense esa convicción tan fuerte que él no dudó ni un segundo y se tiró a la hoguera, y ahí mismo él estaba con el Padre. Gloria a Dios, ¿verdad? Que esa convicción esté en nosotras en todo momento, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén o les da miedo? Porque aquí yo veo sus caras y todas pensando. Y ahora te hago una pregunta. Si ahora viniera, estamos en Esmirna, si ahora vinieran los romanos y te dijeran lo mismo, no lo tienes que contestar. ¿Correrías esa hoguera? ¿Dirías, sí, Señor, me tiro?
Piensa en tus hijos, en tu trabajo, en todas las circunstancias. ¿Estarías pensando en eso realmente? ¿Tendrías la convicción de decir, sí, Señor? Y es algo de lo que nos va a estar hablando el Señor a lo largo de estas semanas. En todo estamos listas, en todo le decimos al Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Tenemos esa convicción que cuando llega la prueba, llega la enfermedad, toca tu puerta, cuando llega el divorcio, cuando llega que alguien hable mal de ti, cuando llega que tus hijos están en malos pasos, cuando llega la depresión, cuando toca cualquier circunstancia a la puerta y el Señor te dice sigue adelante, tú sigues adelante, no importando cuál fuera la circunstancia, tú sigues adelante y cantas como David cantaba en los salmos, gloria a Dios. Bueno, no queremos decir que no le dolía a David, porque si vemos, él sufría en los salmos, vemos, pero su actitud, el cómo enfrentaba las pruebas era totalmente diferente. Entonces, esa solo es una pregunta que a lo largo de estas semanas el Señor te va a ir mostrando, revelando, hablando, no solo aquí, sino seguramente al Señor le gusta no solo ponernos la palabra, sino llevarlos a la práctica, ¿verdad? Nos pone la semana a la prueba, a ver cómo vamos, si vamos entendiendo, para también compartir, retroalimentarnos. Y bueno, déjame decirte que como nosotros somos mujeres de Esmirna, esto es lo que estamos enfrentando como iglesia en la actualidad en Esmirna, ¿ok? Uno de los desafíos que se enfrentaban los cristianos en Esmirna fue la presencia de la comunidad judía. Lamentablemente, solo unos pocos judíos se convirtieron al cristianismo, o sea, casi ningún judío. Ellos eran numerosos, o sea, los judíos eran muchos y ricos, y siempre acusaban a los cristianos con los romanos. Ante los romanos iba el judío y señalaba al cristiano, con el fin de que el Estado se ocupase de castigarlos. O sea, que los mismos judíos era el mismo pueblo por el cual había ido Jesús, era el mismo por el cual estaba persiguiendo. Según los cristianos, se les acusaba principalmente de estos tres aparentes errores, y era uno de los que me llamó la atención. Se les acusaba de ser ateos, ya que ellos no adoraban en el panteón de los dioses romanos. Ellos de plano tenían su convicción firme y no iban a pesar de que Roma establecía como una ley para todos, ellos no adoraban a los dioses romanos, a la diosa Diana y a todos estos dioses, a Zeus, a Eclepio, y no adoraban a ellos, ellos tenían la convicción. Y entonces, al no adorar, pues era un pueblo fuchi también, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué nos decía la vez pasada? Cuando no adoramos a los dioses que anteriormente adorábamos, quizá a la Virgen o algo. Entonces, muchas veces vemos ese rechazo, no solo por parte de nuestra misma familia, así como Jesucristo, por parte de su misma familia, del mismo cuerpo, por los que Él vino, lo rechazaron. Y así mismo pasaba con ellos. Se les acusaba de ser caníbales, pues se creía que los cristianos, cuando participaban en la cena del Señor, hablaban de consumir carne y beber sangre. Así como les decía, que ellos venían, se escondían, porque los cristianos, esta ceremonia que hacían de comer el pan y el vino, era para gente que realmente tenía la convicción, se había arrepentido. No era un acto quizá como ahora muchos de nosotros lo hacemos por falta de conocimiento, por diferentes situaciones, comemos el pan y no lo hacemos con ese acto de reverencia, ¿no? De entendimiento de lo que se hizo el Señor Jesucristo. Entonces, esto era un dato muy curioso, ¿no? Como ellos se tenían que esconder, los cristianos iban a casas específicas, nadie sabía nada, porque recuerden que eran perseguidos, entonces no podía enterarse cualquier otra persona, tenía que ser algo muy discreto, se reunían y hacían este acto en conmemoración del Señor. Y
los acusaban de que se estaban comiendo entre ellos, que comían carne viva, ¿no? Y sangre. Entonces eran vituperados aparte, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido también vituperados, ¿no? Ahora en el Evangelio. ¿Por quién? Por el mismo cuerpo, ¿no? La misma familia. Y se les acusaba de ser antipatriotas, ya que se negaban a realizar sacrificios al emperador. Muchos emperadores promovían la adoración a sí mismos, algo que los cristianos se negaban a hacerlo. Entonces ellos de plano no hacían lo que Roma, si el emperador decía hoy se va a sacrificar tal cosa, ellos no iban, no participaban, no lo hacían, preferían esconderse o estar haciendo su vida antes de participar en estos actos que sabían que era abominación para el Señor. Como el Imperio Romano era el que velaba por la prosperidad de las ciudades de Asia Menor, cualquier ciudadano que no obedeciera los requerimientos del emperador era mal visto. Y como los cristianos rechazaron este culto del emperador, ellos fueron discriminados por los romanos. Imagínate, ahorita tú estás siendo discriminada por los romanos. Entonces te veían en la calle y había una actitud hostil hacia esta población, creando un ambiente de un cristiano pues de forma hostil. Imagínate sentirte rechazado, sentirte señalado. Quizá ellos iban caminando y te estaban observando y murmurando y señalando porque no hacías lo que estaba establecido. Y aunado a ello de los romanos, los judíos, señalándolos, persiguiéndolos. Entonces, realmente eran tiempos difíciles para estos cristianos. Y realmente son tiempos difíciles para el cuerpo de Cristo en la actualidad. Hoy en día también son tiempos difíciles. Son tiempos donde mucha gente quizá está siendo señalada, mucha gente está siendo vituperada, mucha gente está siendo ignorada, ¿no? Entonces podemos vernos sumergidos que a pesar de que le habló a esa iglesia antes, también nos habla en la actualidad, ¿verdad? A través de la iglesia de Esmirna. A pesar de esta situación de lo que estaba viviendo Esmirna, quiero decirte que el cristianismo de Esmirna creció en gran manera, no solo en números, sino espiritualmente. O sea, era una iglesia espiritualmente rica. A pesar de las circunstancias, de la condición que estaban viviendo, era rica espiritualmente. Y a veces no vemos estas riquezas en nosotros, ¿verdad? Que nos faltan muchas cosas o estamos en un entorno diferente y somos ricos, nos dice el Señor, y no nos creemos que somos ricos espiritualmente. Había un ambiente de opresión y a pesar de que ese ambiente de opresión se estaba moviendo sobre el cristianismo, ellos seguían creciendo, seguían llevando el evangelio, seguían juntándose para predicar, para hacer estos actos para el Señor Jesucristo. Y bueno, realmente eran tiempos difíciles para esta iglesia, pero ellos no desistieron en esta atmósfera de opresión. Dios eligió a la iglesia de Esmirna porque permanecieron fieles aun cuando tuvieron tiempos muy difíciles. La población, integrada principalmente por una cantidad de judíos que continuaban leales a Roma, oprimía a esta iglesia cristiana. Y Esmirna y Filadelfia, que otra iglesia que van a ver posteriormente, son las únicas iglesias de las 7 que recibieron completamente mensajes positivos, o sea, no exhortando, pero sí específicamente esta iglesia recibió un mensaje para advertencia. Es un mensaje de advertencia, porque podemos ver y bueno, podemos decir, no, esta iglesia es perfecta. No era perfecta. Tenía algo por lo cual iba a hablar a través de este mensaje el Señor, y era una palabra de advertencia. Entonces, esta palabra que tiene el Señor durante estas semanas, recuerda, es una palabra de advertencia, de preparación. Y hoy, como te decía, solo estamos viendo la base y vamos a introducirnos ya específicamente al versículo principal la próxima semana.
Recuerda, estas 7 iglesias representan a la iglesia que estará funcionando cuando Dios regrese para las fiestas nupciales, las fiestas de las bodas del Cordero. Sin embargo, podemos ver que Dios habla de manera pasada, de manera presente y de manera futura, porque nos vemos muchas veces en estos mismos versículos. Esto quiere decir que su palabra es viva, que su palabra es continua, que su palabra es estos ríos todavía, ¿no? Como dice Juan en 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior. Entonces, esta palabra podemos ver que se escribió hace miles de años, ¿no? Pero para nosotras nos está hablando todavía, para prepararnos. Entonces esos ríos están corriendo a través de su palabra y ahora a través de nuestras vidas. En Juan 6:51, yo soy pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces ese maná de vida es esta palabra. Es esta palabra que fue escrita, este manual que fue escrita por nuestro Señor, para que hoy estuviéramos reunidas después de muchos años y pudiéramos seguir aprendiendo, porque la palabra no se estanca para una situación. La palabra sigue, nos sigue dando. Leemos y nos sigue dando más. Por eso es importante que si hoy anotaste, regresas a tu casa y puedas empezar a estudiar, empezar a leer, ver videos en YouTube, en Google, hay podcasts, la Biblia, en el transcurso de la semana acerca de la iglesia de Esmirna, para cuando venga la próxima semana puedas ahora sí ponerte la camiseta bien de Esmirna y poder recibir un poco más de lo que el Señor tiene para ti. En Marcos 13:10 y 11 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajere para entregarlos, no os preocupéis por lo que has de decir ni lo que penséis, sino que os fuese dado en aquella hora esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Que estés listo para cualquiera que fuese la circunstancia, la temporada. Estar listo y estar preparado, porque no vas a ser tú la que va a hablar, no vas a ser tú la que va a enfrentar esa situación, esa prueba, esa tribulación, sino el Espíritu Santo que te va a poner las palabras, que te va a poner la fuerza, que te va a poner la armadura para que tú puedas atravesar cualquiera que fuese esa circunstancia, ¿verdad? Y por último, con eso vamos a terminar el día de hoy. Sí, con eso vamos a terminar el día de hoy, porque ya estamos a 10 minutos. Entonces vamos dijimos 10 minutos y luego si alguien quiere comentar algo, lo va a poder comentar. Entonces, por último vamos a leer, esto lo hemos leído muchas veces con el pastor Ken. Él lo ha estado predicando en muchos domingos anteriores, y es el capítulo de Lucas 21. Sí, y es del 10 al 19. ¿Sí? ¿Puedes leerlo fuerte, por favor? ¿Ese lenguaje actual está bien? Sí, no importa. 21 del 10 al 19. Vamos a leer Lucas 21 del 10 al 19 en lenguaje actual. Dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. 14. Tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano,
15. Pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. 16. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. 17. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. 18. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. 19. Si se mantienen firmes, se salvarán. Entonces, esta es una confirmación de la iglesia que vamos a estar hablando, que son tiempos difíciles para esta iglesia. El panorama que estaba hablando, que les empecé a decir cómo estaba viviendo la iglesia de Esmirna, era un panorama bastante complicado para los cristianos. Sin embargo, vimos que esto no detuvo a los cristianos, al contrario, ellos crecieron en número, crecieron espiritualmente y estuvieron preparados, porque era una palabra de advertencia la que vamos a estar estudiando, para todo lo que iban a estar enfrentando durante esa temporada, porque hay temporadas muy buenas, pero hay temporadas que quizá las vamos a tener que atravesar porque es necesario para nuestra preparación, y no van a ser tan buenas, pero sí buenas para nuestro crecimiento, para conocer más a Cristo, para aprender más de Él, para saber qué quiere nuestro Padre con nosotros, porque sabemos que todo lo que obra para los hijos de Dios es para bien. Entonces todo lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir, va a obrar para bien. Y si llegase a venir la muerte, como vimos con el obispo Policarpio, si llegase a venir la muerte y a querer pues decirnos que o negamos a Cristo o nos matan, estar listas para esos tiempos, para esas situaciones. Nadie está exento. Ahorita aquí estamos muy en Cancún, vemos que no hay persecución, estamos muy cómodas, pero si nos vamos a Chiapas, si nos ponemos a ver videos en Torreón, en Chihuahua, en el norte, podemos ver que ahí en México ya se está viviendo persecución para iglesias cristianas, para pastores, para evangelistas, para profetas, para maestros, para el mismo cuerpo de Cristo. Ya los están extorsionando a muchos hijos de Dios, y muchos de ellos van a tener que morir porque así lo dijo el Señor, ¿no? Entonces va a tener que acontecer, son cosas que van a tener que acontecer, y el Señor quiere que estemos listos, que no nos perdamos, que hasta el último momento nosotros digamos: decido seguir a Cristo. Amén.